Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. El trastorno del espectro autista, o TEA, es sin duda uno de los mayores desafíos en la neurobiología contemporánea. Su prevalencia va en aumento, y su heterogeneidad clínica es tan vasta que para comprenderlo de verdad tenemos que ir mucho más allá de los síntomas, hasta el nivel molecular. Justo ese es el viaje que haremos hoy. Vamos a desglosar el espectro del autismo. Analizaremos los factores de riesgo y los modelos de estudio. Nos sumergiremos en los mecanismos sinápticos clave, exploraremos el futuro de la terapia de precisión y, por supuesto, cerraremos con las conclusiones más importantes para la práctica. Bueno, empecemos por lo fundamental. La definición clásica del TEA se centra en dos dominios. Por un lado, los déficits en la comunicación e interacción social, y por otro, los patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. Pero, seamos sinceros, esta definición es apenas la punta del iceberg. La realidad clínica es muchísimo más compleja, frecuentemente con comorbilidades como epilepsia, trastornos de ansiedad o TDAH que complican el panorama. Y la urgencia por entender el TEA se vuelve más que evidente cuando vemos las cifras. Las estimaciones más recientes del CDC en Estados Unidos nos hablan de una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 44 niños. Este número, que no para de crecer, es un verdadero llamado a la acción para toda la comunidad científica. Es imperativo que descifremos los mecanismos subyacentes para poder, por fin, desarrollar intervenciones que sean verdaderamente efectivas. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué lo causa? La respuesta, como era de esperarse, no es nada simple. El TEA no tiene un origen único. Más bien, tenemos que verlo como el resultado de una interacción sumamente compleja, una especie de tormenta perfecta entre una predisposición genética muy fuerte, se calcula que la heredabilidad es de más del 50%, y la exposición a ciertos factores ambientales en momentos críticos del neurodesarrollo temprano. Ahora bien, para poder desentrañar esta etiología tan enredada, la ciencia necesita herramientas que nos permitan deconstruir estos factores de riesgo. Y aquí es donde entran en juego los modelos animales. Estos modelos, cada vez más sofisticados, nos dan una ventana única para investigar la neurobiología del trastorno de una forma que sencillamente sería imposible en humano. Básicamente, estos modelos se agrupan en 4 categorías principales, y cada una responde a una pregunta diferente. Por ejemplo, los modelos genéticos y sindrómicos nos permiten ser como detectives, aislando el efecto de una sola mutación de alto riesgo, como las del gen SHNK3, o de una alteración cromosómica muy específica. Otros, como los modelos idiopáticos, nos ayudan a estudiar el autismo que no tiene una causa genética clara, o sea, la base poligénica. Y por último, los modelos ambientales son clave para entender cómo ciertos factores externos, como la exposición prenatal al ácido valproico, pueden moldear el desarrollo del cerebro. Y este diagrama nos muestra perfectamente cómo funciona todo este ciclo de investigación translacional. Miren, todo empieza con los pacientes. De ahí, los estudios genéticos y epidemiológicos nos ayudan a identificar los factores de riesgo. Esta información es la que se usa para diseñar y crear los modelos animales que acabamos de ver. Ya en el laboratorio, estos modelos son analizados hasta el más mínimo detalle para entender los mecanismos moleculares. Y por supuesto, el objetivo final es que todo este conocimiento regrese a la clínica en forma de nuevas y mejores terapias que beneficien a los pacientes. Es un ciclo continuo. Gracias a estos modelos animales, hemos llegado a un descubrimiento que lo cambia todo. A pesar de la enorme diversidad de causas, parece que los distintos factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales, convergen, o sea, todos terminan afectando a un número bastante limitado de vías moleculares y sinápticas que son críticas. Y este es el punto medular de nuestra discusión. Este mapa, que a primera vista puede parecer un laberinto, en realidad nos muestra algo fascinante: la convergencia molecular. Imaginen que cada una de estas vías es una supercarretera de comunicación dentro de la neurona. Pues bien, aunque las causas genéticas del autismo son muchísimas, al final casi todas terminan provocando un embotellamiento en las mismas carreteras principales. Fíjense cómo proteínas de riesgo bien conocidas como PTN o TSC1/2 actúan como semáforos descompuestos en estas cascadas. Ahora vamos a explorar las 3 rutas más importantes: la vía Wnt, la vía PI3K-mTOR y la vía ERK-MAPK. Empecemos con la vía Boyle-UNT. Piensen en ella como el arquitecto principal del cerebro en desarrollo. Es la que dirige la construcción de nuevas neuronas y la que se asegura de que las conexiones se formen correctamente. Una de sus moléculas clave es la beta-catenina. En condiciones normales, esta proteína está muy bien regulada, pero en ciertos casos de TEA, especialmente los ligados a genes como CHD8, el sistema se descontrola. La beta-catenina se acumula, viaja al núcleo de la célula y empieza a activar genes que no debería, básicamente dando instrucciones erróneas para la construcción de los circuitos neuronales. Pasemos ahora a la vía MTMR. Esta vía es como el control de calidad y al mismo tiempo el acelerador del crecimiento en la sinapsis. Regula qué tan rápido crecen las conexiones y, muy importante, la síntesis de proteínas. Proteínas como PTN o el complejo TSC actúan como un freno para mantenerla a raya.
¿Qué pasa en muchas formas de autismo? Pues que este freno está roto. La vía MTMR se queda, digamos, con el acelerador atascado, provocando un exceso de síntesis proteica y una plasticidad sináptica descontrolada. Este es, sin duda, uno de los hallazgos moleculares más robustos y consistentes en toda la investigación del TEA. Y por si fuera poco, por encima de estas vías de señalización, tenemos otra capa de regulación increíblemente sofisticada, la epigenética. Hablamos de mecanismos como la metilación del ADN y las modificaciones de histonas. Estos actúan como interruptores moleculares que prenden o apagan genes sin alterar para nada la secuencia de ADN. Y lo interesante es que son muy sensibles tanto a factores genéticos como ambientales. Aquí podemos ver estos interruptores epigenéticos en acción. A la izquierda, la metilación del ADN. Es como si pusiéramos pequeñas etiquetas químicas o candados sobre un gen indicando que no debe ser leído. Proteínas como MSP2 reconocen estos candados y silencian la expresión de ese gen. A la derecha, vemos el proceso contrario, la acetilación de histonas. Esto funciona como si desenrolláramos el ADN que estaba compactado, permitiendo que la maquinaria celular acceda a él y lo lea. O sea, le damos la llave para que se active. Son dos caras de la misma moneda para regular la expresión génica. Y aquí, justo aquí, es donde todo este conocimiento cobra sentido práctico. Entender estas vías de señalización y estos interruptores epigenéticos nos abre la puerta a un cambio de paradigma total. Nos permite empezar a pensar en cómo pasar de tratamientos puramente sintomáticos a diseñar fármacos que ataquen la raíz del problema a nivel molecular. Esa es la gran promesa de la psiquiatría de precisión. El camino hacia esta terapia de precisión sigue una ruta muy clara. Primero, identificar un biomarcador. Necesitamos una señal que nos diga, por ejemplo, que la vía mTOR está hiperactiva en un paciente en particular. Segundo, seleccionar un agente terapéutico dirigido, un fármaco diseñado específicamente para modular esa vía. Tercero, y esto es crucial, estratificar, o sea, no tratar a todos por igual, sino administrar el fármaco solo al subgrupo de pacientes que presentan ese biomarcador. Y por último, monitorizar los resultados, no solo a nivel conductual, sino idealmente a nivel de la función de los circuitos cerebrales. Muy bien, para ir cerrando, vamos a sintetizar los mensajes más importantes que debemos llevarnos de todo este análisis. El primer mensaje, y quizá el más importante, a pesar de su tremenda heterogeneidad, el TEA puede y debe ser conceptualizado como un trastorno de la disfunción sináptica y de circuitos, que es impulsado por estas vías moleculares convergentes que hemos discutido. La diversidad clínica converge en la biología. Segundo mensaje clave. Los modelos animales son herramientas absolutamente indispensables en esta travesía. Sin ellos, sería prácticamente imposible desmenuzar estas cascadas moleculares tan complejas y, sobre todo, probar la eficacia y la seguridad de nuevas estrategias terapéuticas antes de pensar en llevarlas a la clínica. Y tercero, esta comprensión mecanicista no es un ejercicio meramente académico. Es la llave que nos abre la puerta a un futuro de terapias estratificadas, de terapias de precisión, donde el tratamiento se elija no solo con base en los síntomas, sino en la firma neurobiológica individual de cada paciente. Lo que nos deja con una pregunta final, una reflexión. Con toda esta evidencia de convergencia a nivel genómico y neurobiológico, ¿estamos realmente por fin en el umbral de una nueva era de psiquiatría de precisión para el trastorno del espectro autista? Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.